Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 7 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Cuba rinde homenaje hoy a Vilma Espín, el aniversario 91 de su natalicio. Reiteran autoridades sanitarias llamado a la autorresponsabilidad ante expansión de la COVID-19. Exhorta a la ONU a enfrentar desigualdades provocadas por la pandemia en el Día Mundial de la Salud. Ya comenzamos con las informaciones. En representación del pueblo de Cuba, los habitantes de Mayarí Arriba y las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba recordaron hoy al inolvidable guerrillera de la Sierra y el Llano, Vilma Espín Guillois, en el aniversario 91 de su natalicio. En el mausoleo, los combatientes del Segundo Frente Oriental, Fran País García, donde descansan las cenizas de la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, se colocaron sendas ofrendas florales en nombre del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del pueblo de Cuba. Ni la bruma ni los amaneceres sin sol del municipio de Segundo Frente en Santiago de Cuba hacen invisibles a esta piedra ubicada a los pies de la montaña de Mícara, donde descansa para la eternidad Vilma Espín Guillois. 91 años de existencia física cumpliría hoy la heroína de la Sierra y el Llano, la dirigente delicada, única en la ética de tutelar a la juventud y a la mujer cubana, la combatiente tenaz en la lucha ultranza por los derechos de las féminas en nuestra sociedad. Sin ti es inútil vivir. A Vilma se le recuerda hoy con las canciones que solía entonar a tierna voz y con las flores que amaba a las nacidas en la Sierra Cristal, donde batalló junto a Raúl contra las huestes de la dictadura batistiana. En nombre del general de ejército Raúl Castro y del pueblo de Cuba, se colocaron estas ofrendas frente a su monolito de paz que envuelven y ajustan el homenaje de un pueblo que ahora no puede peregrinar hasta aquí por la pandemia de COVID-19. Las máximas autoridades de la provincia, encabezadas por los miembros del Comité Central del Partido, Lázaro Espósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, presidieron el tributo de recordación en este escenario ideal para revivir su presencia y obra. Tu alma sigue vestida de amor, de revolución, y tu indomable pasión es un camino de oro por el que entras al tesoro inmortal de la nación. Necesaria espiritualidad que aviva una piedra por el decoro humano que sabe honrar la grandeza. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó hoy la vida y la obra de Vilma Espín a 91 años de su natalicio. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario escribió: "Fue la revolución vestida de mujer. Su tierna firmeza al fundar Obra y Familia, al organizar con las mujeres una revolución dentro de la revolución, deben ser una escuela permanente en la Cuba que tanto amó". Una flor para Vilma Espín, quien cumpliría 91 años. Vilma fue miembro del movimiento 26 de julio, combatiente de la Sierra Maestra junto a Fidel, y desde el triunfo de 1959 trabajó por garantizar los derechos y la emancipación de nuestras mujeres. Con ese objetivo fundó la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960 para promover el empoderamiento de las mujeres cubanas y su aporte al crecimiento del país. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes 6 de abril, Cuba reportó 961 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 82.601 desde marzo de 2020. Se lamenta el fallecimiento de 2 personas y fueron otorgadas 1.012 altas clínicas. Estos datos reflejan la necesidad de continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y mantenerse responsable en nuestro actuar.
Destacando la labor desplegada en Cuba para el enfrentamiento y control de la COVID-19 en el Día Mundial de la Salud, comenzó la habitual conferencia de prensa que actualiza la situación epidemiológica del archipiélago, donde el doctor Durán puntualizó que aunque la cifra reportada hoy es menor a la de días anteriores, ello no significa una estabilidad en el control de la pandemia, sobre todo porque predominan los casos autóctonos. Como ha sido característico en el comportamiento de la enfermedad en los últimos 2 meses y tal vez 2 meses y medio, predominan los casos autóctonos sobre los importados. Ayer de los 961, 952 son pacientes producto de la transmisión en nuestro territorio y 9 arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Nuevamente el especialista del Ministerio de Salud Pública llamó la atención sobre el cuidado a los menores de 20 años, grupo etario en el cual diagnosticaron la víspera 166 pacientes, de ellos 155 en edades pediátricas. Esto demuestra la compleja situación epidemiológica del país y la falta de disciplina en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación del virus. El 96,6% de todas las personas que se diagnosticaron ayer en Cuba son contactos de casos confirmados previamente. Insisto en esto para que nos demos cuenta, sobre todo en La Habana, donde no es posible ingresar todos los contactos de los casos que se confirman, de los casos sospechosos, lo importante que es cumplir el aislamiento para evitar la transmisión. En Cuba circulan las 5 variantes genéticas y los 6 patrones mutacionales del SARS-CoV-2, patógeno causante de la COVID-19. De ahí que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad ante un virus altamente contagioso. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya escuchábamos al doctor Durán, como hacemos desde hace más de un año, y bueno, la confianza pudiera ser por estos días uno de los peores aliados que podamos tener en el combate a la pandemia. No se puede perder de vista, estimados amigos, que un probado Sistema Nacional de Salud y resultados satisfactorios en los ensayos clínicos de candidatos vacunales que están en producción solo significan el inicio y no la victoria de esta gran batalla, de la cual aún nos queda pues un largo trecho por recorrer frente al nuevo coronavirus. Vamos a ver, porque así lo confirmaron autoridades sanitarias y científicos que siguen de cerca la evolución del SARS-CoV-2 en nuestro país. Durante su encuentro este martes con el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así lo ratificaron. Desde finales de enero se han identificado en nuestro país más de 5.000 casos positivos a la enfermedad por semana en este año 2021. Una investigación reciente que incluyó muestras de 414 personas entre los meses de diciembre y marzo últimos reveló un incremento paulatino en Cuba de otras variantes del virus, diferentes al grupo G, que fue la reportada inicialmente y aún predomina en nuestras condiciones. Llama la atención que en un inicio el aumento se produjo a expensas de viajeros, o sea, personas que llegaban a nuestro país, pero poco a poco se ha reportado en casos autóctonos, como lo reiteraba el doctor Durán en las declaraciones que veíamos hace unos minutos. Ahora les propongo conocer también las opiniones de una viróloga reconocida internacionalmente. Me refiero a la doctora María Guadalupe Guzmán, viróloga del IPK, acerca de esta situación. El aislamiento, el nasobuco, la contención, el alerta a la población, quizás con estas nuevas evidencias que nos ponen en una situación más desventajosa, porque tenemos virus que en el mundo están causando esto, es decir, no solamente, y que algunas de ellas es muy posible que están suplantando a la variante anterior. Escuchen ustedes lo que dice probablemente la viróloga más reconocida de nuestro país, que lleva muchísimos años dedicada a esta especialidad. Hay medidas que están en nuestras manos para hacerle frente a esta
pesadilla, la nombrábamos ayer, que nos afecta a nosotros y al mundo entero, y ante la cual debemos ser pacientes, muy pacientes y muy sistemáticos en cómo le hacemos frente, porque ha demostrado ser bastante insistente, bastante caprichoso. Me refiero al SARS-CoV-2, por supuesto. Hoy circulan en Cuba, lo decía la doctora Lupe, 5 variantes y 6 patrones mutacionales, de acuerdo a este estudio que se realizó los primeros meses del año. Entre ellas, ahí las tenemos, las cepas identificadas como del Reino Unido, Sudáfrica y California, a las que la Organización Mundial de la Salud asocia con una mayor transmisibilidad y virulencia de la enfermedad. Aunque en nuestro país avanzan satisfactoriamente los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19, la doctora en ciencias Miladis Limonta ofreció declaraciones al periodista Abdiel Bermúdez y alertó una vez más acerca de la responsabilidad individual y la precaución que debemos mantener todos a pesar de haber recibido algunas dosis de estas vacunas. Vamos a ver lo que dijo la doctora Miladis. Sí, mira, nosotros indiscutiblemente es bueno haber llegado hasta aquí, porque hemos tenido resultados en los estudios clínicos fase 1 y fase 2, lo cual nos permitió llegar al estudio clínico fase 3. Pero las personas deben seguir cuidándose, deben seguir manteniendo las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento. ¿Por qué? Porque la persona que se vacuna recibe una primera inmunización y esa persona automáticamente no levanta los títulos de anticuerpos. Sí, el proceso de levantar anticuerpos requiere tiempo. Nosotros durante los estudios que hemos hecho hemos evaluado que en los individuos se le pone una primera dosis, una segunda dosis a los 14 días, posteriormente 14 días después se le pone otra inmunización que sería la tercera dosis, y es hasta el día 42 donde hemos visto los niveles de anticuerpos superiores. Si antes, por ejemplo, evaluamos individuos con 28 días que tenían solamente 2 inmunizaciones y los títulos de anticuerpos no eran igual que los que vimos aquellos que tenían 42 días después que habían recibido las 3 inmunizaciones. Por lo tanto, resulta crucial que las personas, cuando reciban la primera inmunización, la segunda inmunización, se sigan cuidando, porque el proceso de levantar los títulos de anticuerpos requiere tiempo, no es inmediato. Hemos entendido. ¡Paf! Nos vacunamos. Conocemos que ya están vacunándose muchas personas cercanas a nosotros y comienza automáticamente el proceso de producción de anticuerpos en el organismo. No, dicen los especialistas que son quienes estudian estos complejos temas del más complejo individuo que puede existir sobre el universo, que somos nosotros los seres humanos, por eso somos bellos, porque somos únicos e indivisibles, pero las cosas transitan y transcurren de manera gradual, no ocurren así como pueden ocurrir por magia, supuestamente, o por encantamiento. Es poco a poco como van formándose, desarrollándose, gracias a las vacunas en nuestro organismo, nuestros anticuerpos. Por eso, ante esta situación, las medidas de aislamiento continúan siendo una prioridad. Y así lo especificaron también el titular de Salud y el primer ministro de nuestro país este martes durante el encuentro con el presidente de la República. Vamos a verlo. Todo lo que tenga que ver con reforzar todas las medidas organizativas en las tiendas dirigidas a evitar aglomeraciones de personas para adquirir productos de primera necesidad, seguir estimulando de conjunto con la evaluación que se realiza en los consejos de defensa todos los elementos del teletrabajo y el trabajo a distancia, siempre que sea factible, reorganizar los puestos de trabajo en aras de disminuir el número de trabajadores por locales, garantizar el cumplimiento del cierre de fronteras entre territorios en lo que se haya establecido la medida para disminuir la circulación entre provincias. Esto es una medida de conjunto con el Ministerio de Transporte, todo lo que tiene que ver con el incremento de rigor en las medidas, en las sanciones y las multas que estén vinculados al incumplimiento de las medidas sanitarias. Adecuar el transporte estatal solo a la actividad económica y social priorizada e incrementar el control de transporte interno a circular, permitiendo el movimiento de aquel que se resulte imprescindible. Las organizaciones de masa y los consejos de defensa tienen que establecer las medidas de cuarentena y cuarentena modificada en las instituciones y territorios con situación epidemiológica de mayor complejidad. Es el cierre de los eventos, el cierre de los focos que tenemos en cada uno de los lugares o los territorios
que tienen la mayor complejidad. Acordamos que el viceprimer ministro Morales, al igual que se hizo la otra vez, va a convocar a todos los organismos involucrados y se va a hacer un análisis medida a medida, ver la implementación, qué es lo que corresponde en cada caso, y el jueves lo traemos ya a aprobación con la coordinación y la conciliación con todas las partes, y ya se aprobaría, y posterior a ello tenemos que coordinar después una mesa redonda para que se dé a conocer el plan. Para aquellos televidentes que a través de las redes sociales se comunicaron con nosotros, pues ahí está la respuesta. Mañana jueves se darán a conocer esas medidas que el país ha decidido tomar para reforzar la precaución y estar pero bien atentos a la evolución del SARS-CoV-2. Bueno, la pesadilla está hace más de un año entre nosotros y en el mundo entero. Y depende también de nosotros en gran medida que le hagamos frente y que podamos llevar a niveles mínimos o a su desaparición, hasta donde sea posible en el caso de un virus, su propagación. Por eso vendrán estas medidas que se informarán mañana, reitero, ya lo señalaba el primer ministro, pero continúa estando en nuestra conducta individual, en nuestro comportamiento cívico, en cómo seamos capaces de mantener esa sistematicidad, tomando todas las medidas higiénicas, utilizando la mascarilla o el nasobuco, observando el distanciamiento físico. Estará en nuestras manos llevar esta situación a niveles mínimos y lograr que definitivamente pase, porque tendrá que pasar, pero no ocurrirá, estimados amigos, de un día para otro, gracias a los científicos, a pesar del extraordinario esfuerzo que han hecho, de los hallazgos que han realizado con estos 5 candidatos vacunales que ya tenemos nosotros y otros que existen en el mundo, pero es una situación que requiere de sistematicidad, requiere de alta disciplina y de no bajar la guardia. Si hemos sido capaces de derrotar a enemigos más poderosos en otros ámbitos, no creo que el SARS-CoV-2 pueda resistirse ante el empuje y nuestra disciplina. Es lo que creo. Precisamente como tú decías, Froilán, ante estas alertas solo queda reforzar la precaución, estar atentos a las indicaciones que se emitirán este jueves. Vamos a continuar ahora precisamente con otras informaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez resaltó hoy los logros de nuestro país en el enfrentamiento a la COVID-19 en ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Salud. La nación caribeña saluda la fecha con protocolos eficaces de atención a los contagiados con el SARS-CoV-2. Así lo destacó el mandatario en su cuenta de Twitter y añadió que además contamos con 5 candidatos vacunales en ensayos avanzados, 2 de ellos a punto. Así lo afirmó también José Moya, representante en Cuba de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Cuba tiene el privilegio de contar con 5 candidatos vacunales, 2 de los cuales ya se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos e intervenciones comunitarias, que deseamos culminen exitosamente, con buenos resultados de eficacia y que de ese modo sean aprobados por la Agencia Nacional Reguladora para su aplicación nacional. Además, el jefe de Estado cubano recordó la equidad que existe en el país en materia de acceso a la atención sanitaria cuando la Organización Mundial de la Salud y el organismo panamericano critican el sufrimiento que provoca la desigualdad existente en ese aspecto en otras regiones del planeta. Buenas tardes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó hoy en el Día Mundial de la Salud a enfrentar las desigualdades exacerbadas con la pandemia y garantizar un suministro equitativo de vacunas contra la COVID-19. En su mensaje por la fecha, Guterres recalcó que la crisis sanitaria revela las desiguales que son las sociedades de todo el mundo y las injusticias imperantes. Actualmente, alertó, la gran mayoría de las dosis de vacunas administradas se limitan a las poblaciones de unas pocas naciones ricas o a las que producen el fármaco autorizado para su distribución. Subrayó que en diferentes países la enfermedad y las muertes por COVID es mayor entre las personas y comunidades más pobres o que enfrentan condiciones de vida y de trabajo desfavorables y sufren discriminación y exclusión social.
Guterres calificó de inmorales a estas desigualdades y urgió a implementar políticas y asignar recursos para que todos los países puedan disfrutar de los mismos resultados de salud. En sintonía con este mensaje del secretario general de Naciones Unidas, le propongo revisar la situación de Haití. Esa nación caribeña aún no recibe ni una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19 para sus 11 millones de habitantes. Sin rastro de la vacuna contra el COVID-19 en Haití. Un año después del inicio de la pandemia, la nación de más de 11 millones de habitantes no ha recibido ni una sola inyección. Las 756.000 dosis de AstraZeneca asignadas a través del mecanismo de Naciones Unidas, COVAX, y cuya entrega está prevista para antes de mayo, podrían retrasarse puesto que las autoridades no realizaron correctamente los procedimientos. Conozco mucha gente que pregunta cuándo estarán disponibles las vacunas porque necesitan vacunarse, lo que significa que hay gente que quiere vacunarse y hay gente que está obligada a vacunarse por su medio de vida o su profesión. La empobrecida nación caribeña, sumida en varias crisis de seguridad, política y social que desde inicio de año ha llevado a miles a salir a protestar a las calles, carece de la infraestructura necesaria para garantizar el almacenamiento adecuado del suero, según las autoridades. Si bien las mascarillas son obligatorias, en las plazas de mercado apenas son visibles. Un editorial del periódico británico The Guardian, reseñado hoy por medios locales, afirma que el presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, constituye un peligro para su país y para el mundo por su infausta conducción de la pandemia de COVID-19. En el escrito, el diario condena a Bolsonaro y a su desastroso tratamiento a la COVID que provocó dudas entre la élite económica que antes lo apoyaba. Algunos sectores del ejército parecen compartir ese malestar. La publicación describe que el gobernante brasileño era un hombre con un historial de ataques a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías, que apoyaba el autoritarismo y la tortura. El editorial refiere que la pesadilla resultó ser aún peor en la realidad. Según The Guardian, la salida de Bolsonaro del poder sería bienvenida por el bien de Brasil y del planeta. Vamos a continuar con Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, consideró probable que el embajador ruso Anatoly Antonov no regrese a Estados Unidos en el futuro cercano, destacó hoy la prensa local. Según la agencia de noticias RIA Novosti, el viceministro Ryabkov remarcó que el regreso del embajador ruso a Estados Unidos no es cuestión de los próximos días. Determinaremos el tiempo en función de los pasos que dé Washington en la vía bilateral. Durante su estancia en esta capital, es decir, en Moscú, el embajador ruso se reunió con altos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento, y el Consejo de la Federación, que es el Senado. En días recientes, el canciller Sergei Lavrov, que en estos momentos se encuentra de gira internacional, aclaró que la decisión de devolver a Washington al jefe de la embajada rusa en Estados Unidos la tomará el presidente Vladimir Putin. Y quiero terminar con el resultado de un estudio científico. ¿Sabía usted que 1 de cada 3 personas contagiadas con la COVID-19 presentan afecciones neurológicas o de salud mental a largo plazo? Eso lo advierte hoy un estudio publicado en la revista especializada Lancet Psychiatric. El doctor Maxime Tackett, investigador clínico académico en psiquiatría de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, afirma que las enfermedades cerebrales y los trastornos psiquiátricos son más comunes después de la COVID que de la gripe u otras infecciones respiratorias. Según los resultados de la investigación, el 34% de los recuperados de la infección por este coronavirus fueron diagnosticados con una afección neurológica o psicológica dentro de los 6 meses posteriores al contagio. Masoud Hussein, un profesor de neurología
y Ciencias Cognitivas en la Universidad de Oxford y coautor de este estudio, aseguró que las personas con enfermedades muy graves tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones neurológicas. Con un llamado a extremar las medidas protectoras, lo hacía Froilán ahorita, para evitar el contagio con esta peligrosa enfermedad, me despido. Ahora continúen con otras informaciones. Cumpliendo el mandato de la máxima dirección del partido, el Estado y el gobierno cubanos, recientemente un grupo de expertos y científicos profundizó en las causas de los problemas que inciden en la producción de alimentos en el país. Asimismo, propusieron medidas para eliminar trabas que hoy frenan el desarrollo agropecuario. Electricidad, con expertos y científicos de varias áreas del conocimiento, luego de intercambiar en las últimas semanas con productores, jefes de cooperativas, académicos y autoridades del país, presentaron ante el gobierno una propuesta de medidas urgentes a aplicar en el sector agropecuario que permitan incrementar las producciones, sobre todo de cara a la próxima campaña de primavera. Entre ellas, los expertos proponen que el gobierno evalúe los precios de insumos agrícolas y tarifas incrementados tras la implementación de la tarea de ordenamiento. En este sentido, nosotros estamos sugiriendo se evalúe nuevamente las tarifas de electricidad, y voy a detenerme. En el caso de electricidad, ellos consideran que aún con la que se anunció en la reducción que se anunció en la mesa redonda, no es suficiente. Con el tema del combustible, cuando nosotros pudimos profundizar, la gran preocupación de ellos no está en la tarifa que tiene hoy con el combustible que se le asigna 14 pesos, sino es que es muy poca la asignación y entonces tienen que ir a Fincime, a los cupés, y el precio de ese insumo, el costo de ese combustible es a 24 pesos, 25 pesos, y eso encarece mucho. Entonces se pedía una evaluación, sugerimos una evaluación en este sentido. Y también con relación al tema de la tarifa de agua, que consideran que se subió mucho. Este grupo propone además las medidas a corto plazo, otras a mediano y largo, con el fin de potenciar la producción de alimentos, entre ellas eliminar intermediarios, tanto privados, cooperativos como estatales, ineficientes en su mayoría, que más que resolver problemas, encarecen los costos de los alimentos. Se insistió en la necesidad de cambiar conceptos que no han demostrado hasta ahora su efectividad. Entre las medidas estas de corto plazo que se están proponiendo, hay que acabar de resolver la participación de los productores en el mercado minorista directo, que además le da más ingresos. El que quiera. El que no quiera, que no venga. Durante el encuentro, los expertos explicaron que el estudio realizado recientemente por este grupo arrojó que una serie de factores objetivos y subjetivos están determinando los bajos niveles de siembras. Para revertir ello, proponen potenciar a los productores y una mayor comunicación con ellos, pues son los que en la práctica generan los alimentos. El centro de todo esto es el productor. Ningún ministerio, ninguna empresa, es el productor. El productor tiene que tener seguridad, tiene que tener incentivos, tiene que tener la posibilidad de hacer su trabajo. Y el productor está empezando sobre él dos cosas, sintetizando. Una, factores que podemos llamar objetivos, temas de precios, temas de costos, cálculos que no coinciden, parece ser con la realidad, o por lo menos ellos lo consideran así. Y segundo, factores subjetivos. Los subjetivos lo resumen en una palabra: inseguridad. Campesino es un sujeto social con el cual hay que discutir también sobre las restricciones que el país tiene hoy en día. Pero tiene que tener certeza de que no va a poner la plata en un lugar que la va a perder. El presidente de la República, luego de escuchar el resultado del diagnóstico y las propuestas de medidas, intercambió con los científicos y expertos, a quienes les agradeció por este importante aporte a la gestión del gobierno, a la vez que les aseguró que está de acuerdo con las propuestas y el reto ahora, dijo, está en su implementación y en ello trabajará de inmediato el gobierno. Y yo lo que creo que todo lo que estimule producción, elimine trabas y favorezca al productor, es favorable. O sea que a lo que tiene que responder cada medida, la medida que me quite trabas, que me estimule producción y que favorezca al productor, hay que implementarla. Y lo que hay que implementarla bien para que logre eso. La medida que se aleje de esas tres cosas no tiene sentido. No tiene sentido. Porque eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, el cómo y también qué es posible hacer en estas circunstancias es como tenemos que, yo diría que sería la maestría de buscar el éxito en eso.
Este primer encuentro con científicos y expertos para identificar las limitaciones en la producción agropecuaria y proponer soluciones es el inicio de un camino para la búsqueda de medidas capaces de destrabar a corto, mediano y largo plazo todo lo que frena hoy el desarrollo agropecuario del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles 7 de abril, a los 67 años de edad, falleció José Manuel Pérez Andino, presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, quien además ocupó responsabilidades en la Asociación Abacuá de Cuba. Fue practicante de otras religiones de origen africano y también masón. Manolo, como era conocido por todos, fue un líder religioso ecuménico de mucho prestigio y autoridad, miembro de la coordinación de la Plataforma Interreligiosa Cubana, que estuvo vinculado a las tareas revolucionarias en su zona de residencia. Participó como invitado a la tribuna por el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana y en otras conmemoraciones patrióticas junto a dirigentes de la revolución. Lleguen las condolencias a los familiares, amigos y miembros de la logia y las instituciones religiosas a las que pertenecía. Muy buenas tardes. En el transcurso de esta semana, las condiciones meteorológicas en nuestra área geográfica han mostrado poca variación. Los vientos del nordeste y del este todavía traen nubosidad desde el mar hacia zonas de la costa norte, principalmente de la región oriental. Sin embargo, las precipitaciones han sido escasas en sentido general. Las temperaturas, por su parte, siguen subiendo de manera gradual, sobre todo en el horario del día. En estos momentos, observen las bandas de nublados que cruzan sobre el mar Caribe y también sobre nuestro país. Es una nubosidad que está incentivada por fuertes vientos a más de 5 kilómetros de altura, pero es un tipo de nubosidad que no está generando lluvias. Por eso durante la tarde estará parcialmente nublado en todo el territorio nacional y son posibles también nublados sobre todo en la provincia de Guantánamo, con la posibilidad allí de algunas lluvias, y como ven en el resto del país continuarán siendo pocas las precipitaciones. Ya en horas de la noche van a mantenerse todavía los nublados parciales en casi todo el territorio, también con la posibilidad todavía de aisladas lluvias en Santiago de Cuba, también en el territorio guantanamero, y baja probabilidad de precipitaciones en el resto del territorio nacional. Por el día, ya les decía, las temperaturas siguen subiendo, hoy máximas entre 28 y 31 grados Celsius, pueden llegar hasta los 32 grados en las provincias del sur oriental, también en alguna localidad del interior, y durante la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 21 y hasta 24 y 25 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos se mantienen en toda Cuba del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Pueden también ocurrir rachas superiores hacia zonas de la costa norte, sobre todo de occidente y centro. Sin embargo, continúa todavía el oleaje en el norte oriental, que va a ir disminuyendo en el transcurso de la tarde, y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, una jornada hoy donde son posibles algunas lluvias en el extremo oriental y escasas precipitaciones en el resto del país. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, recuerde cuidarse mucho y tenga muy buen día. Convocatoria al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse del 16 al 19 de abril de 2021. El partido es el alma de la revolución. Y como ya hemos venido reseñando, este 7 de abril se cumple el aniversario 91 del nacimiento de Vilma Espín, quien fuera la promotora, junto a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, de la creación de los círculos infantiles en Cuba. Su legado pervive en el ejercicio cotidiano de las educadoras de esa enseñanza en la provincia de Las Tunas. Las educadoras de los círculos infantiles sobresalen en nuestro país por su creatividad. De sus manos salen juguetes y medios de enseñanza, elementos esenciales en el proceso de aprendizaje de los niños. El Círculo Infantil Semillitas de Caguairán del municipio Colombia viene gracias al empeño de su colectivo en un acogedor centro para los educandos. Estamos trabajando para celebrar el 60 aniversario de la creación de los círculos infantiles. Nuestro círculo lleva de fundado 10 años y con todos los docentes, familias,
la restauración de los medios de enseñanza, de los medios para adornar la institución, para mantener la estética. Estamos haciendo festivales con las familias, festivales para que los niños tengan que jugar, ya que por la situación de la COVID no pueden jugar con los materiales de cartón. Estamos trabajando haciendo medios con pomo plástico, con todo que sea plástico donde se pueda hacer el lavado de los objetos. Como esa institución en Las Tunas, los 28 círculos infantiles de la provincia por estos días se muestran engalanados para celebrar no solo el 60 cumpleaños de su fundación, sino también la victoria constante frente al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, que no impide demostrar la calidad de la educación en la primera infancia. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vilma Espín Guilúa, luchadora, revolucionaria y defensora de los plenos derechos de las mujeres. Esta fecha nos trae el recuerdo de su trayectoria. Vilma Espín nació en Santiago de Cuba el 7 de abril de 1930. Vilma realizó un importante papel en el movimiento revolucionario cubano. Con el nombre de Guerra de Débora, fue una notable combatiente clandestina bajo las órdenes de Fran País García, en especial durante el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Ese día estaba un poco como un niño, un muchacho muy joven. Y yo creo que ellos atinaban a sentarse bien en el sofá, sentaban en el borde del sofá y para mirar a la cara a Fran, para hablar. Creo que tenía un poco de temor de que yo sabía que Fran era muy estricto en el cumplimiento de los compromisos. Ella ya se inserta de lleno, completamente de lleno, en la preparación del alzamiento de toda la isla, pero fundamentalmente en Santiago. La casa de Vilma se convirtió en el cuartel general del movimiento clandestino en Cuba. Vilma se unió al ejército rebelde en la Sierra Maestra cuando su vida corrió extremo peligro en la insurrección urbana. Vilma, heroína de la República de Cuba y presidenta fundadora de la FMC en 1960, fue artífice desde los primeros años del triunfo revolucionario de los derechos de la mujer. No fue hasta el 23 de agosto que se creó la federación, porque Fidel decía que no podía faltar a esa reunión, a esta gran asamblea que íbamos a dar. No me preguntó que estar ahí. ¿Tú te imaginas cómo estaba apurado Fidel, de atareado, de que no dormía? Y me decía, no, pero dime, espérenme. Y yo le hacía preguntar, ¿y cuándo tú crees, Fidel? Hasta que un día me dijo, dime, 23. Y constituyen esta federación de mujeres cubanas, unidas en esa palabra cubana. Hoy evocamos a la joven elegante y agradable de voz exquisita en la coral de la Universidad de Oriente, la muchacha que también fue bailarina del ballet. Sé que un momento que nosotros fuimos a bailar allá en Santiago con un grupo de la compañía, a bailar un lago de los cisnes, pues aumentamos el lago de los cisnes con las muchachitas de la escuela, entre ellas estaba Vilma. Vilma fue una combatiente de solidez ideológica a toda prueba que supo fraguar virtudes en quienes la rodearon. La heroína de la revolución, que este 7 de abril cumpliría 91 años, dejó una huella indeleble en las nuevas generaciones de cubanos por su obra enaltecedora y una vida consagrada al servicio de la nación que contribuyó a liberar y a forjar. La combatiente de la Sierra y el Llano ganó un sitio especial en la historia de la nación por su lealtad a Fidel y al legado patrio. Su sensibilidad humana la convierten en cubana inmortal que siempre será recordada por su poderosa fuerza al protagonizar misiones decisivas para el progreso del país. Evelixe Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy
buenas tardes. Cuba pretende asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio con una delegación de alrededor de 80 atletas y ratifica el compromiso de culminar entre los 20 primeros países del medallero, según confirmó a Radio Rebelde el vicepresidente del INDER, Ariel Sainz. Actualmente 42 deportistas tienen boleto para la capital nipona. Indica Sainz que un número importante de ellos se encuentran concentrados en bases de entrenamiento, como las 3 modalidades de la lucha en Santi Spíritus, el voleibol de playa en su escuela nacional y el boxeo en la finca del Consejo Popular El Guajay. El principal objetivo en la preparación ha sido preservar la salud de los atletas. El directivo se refirió a las dificultades que ha tenido el judo con la detección de casos positivos a la COVID-19 en la gira que realiza por Europa, por lo que algunas de las principales figuras no han podido competir. El vicepresidente del organismo deportivo manifestó que sobrepasar la cifra de 80 clasificados depende de la inclusión del voleibol de playa y el béisbol. En tanto, las principales opciones siguen estando en aquellos atletas que han mantenido una estabilidad durante el ciclo olímpico, como son los casos de Mijaín López e Ismael Borrero en la lucha, Andy Cruz y Julio César La Cruz en el boxeo y Jaime Pérez y Juan Miguel Echavarría en el atletismo, todos con opciones reales de subir a lo más alto del podio. Y el softball femenino cubano no asistirá a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021. El periodista Duanis Hernández entrevistó al comisionado nacional de la disciplina, quien explica las causas de la ausencia antillana. El softball femenino formará parte del programa deportivo de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021. Sin embargo, Cuba no podrá asistir. Se incluyó el softball a última hora con una subsede, igual que el béisbol, en Barranquilla. El ejecutivo de la W tomó como calificador para este evento un evento desarrollado sub-17 en Barranquilla en el 2019, donde Cuba no participó. En este caso particular no estaban en la convocatoria del evento que calificaba para esta competencia. Los directivos de este deporte en Cuba manifestaron su inconformidad con la decisión de la Confederación en las Américas. Que igual que el béisbol que está realizando o va a realizar un calificador o una clasificación en Londrina, Brasil, a finales de junio, el softball debió haberlo hecho igual. Cuba ofreció una variante que no fuera excluyente. No desestimar el evento que ellos utilizaron como calificador, pero no para todos los cupos. Se debió tener en cuenta también el ranking, se debió tener en cuenta quizás un comodín, para que esté representado toda América, toda la región del continente en este Panamericano, pero también para que estén representados los equipos de más desarrollo, de más arraigo, de más tradición, que sin lugar a duda el país más afectado en este caso va a ser Cuba. El lanzador cubano Oliván Moinelo debutó este miércoles en el primer nivel del béisbol japonés y lo hizo de manera espectacular. El panameño ponchó a los 3 bateadores que enfrentó como relevo en el que fue su debut sobre el montículo esta temporada. A la victoria de los halcones de SoftBank contribuyó también el antillano Yuribel Graciel, quien conectó su primer jonrón del año y un sencillo en 3 oportunidades. El yumurino extendió a 6 su racha de partidos consecutivos con hit para aumentar su promedio a 310 y su total de empujadas a 4. Quien no levanta es Alfredo Despaine, que otra vez se fue en blanco en 3 turnos con un ponche para disminuir su promedio a 176. Hoy también fue un buen día para Leonis Martín con otro cuadrangular, el quinto de la temporada, además de un sencillo en 5 turnos para remolcar 2 carreras en el triunfo de los Marinos de Lote. El villaclareño elevó su total de empujadas a 10, además de aumentar su ventaja en el liderato de cuadrangulares de la Liga del Pacífico. Por último, Dayan Viciedo falló en 2 turnos, pero recibió un boleto y anotó una carrera en el triunfo de su equipo, los Dragones de Chunichi. Su promedio descendió a 308. Y la ciclista cubana Arleny Sierra culminó esta fecha en la 6ª plaza de la primera edición de la carrera Chel de Prix, disputada en Bélgica. Bajo las duras condiciones meteorológicas fue la holandesa Lorena Wiebes quien llegó primero a la meta por delante de la danesa Emma Gorgensen y la italiana Elisa Bálsamo. Esta es la primera carrera de la temporada donde la ciclista antillana finaliza entre las 10 primeras, lo que avisora su recuperación y un mejor estado de forma. Y esta fecha en la Liga de Campeones toca el duelo Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, que reedita las finales de esta competición el pasado año. El PSG llega al encuentro en muy buen momento, ya que el equipo bávaro no podrá contar con su delantero estrella, el polaco Robert Lewandowski, lesionado, así como tampoco dispondrá del extremo Serge Gnabry, positivo a la COVID-19. En tanto, el brasileño Neymar se reincorpora, quien estuvo ausente también por lesión. La jornada de hoy también depara el encuentro entre Chelsea y Porto, con el 11 inglés partiendo como favorito. Los cuartos de final arrancaron este martes con las victorias del Real Madrid ante el Liverpool 3-1 y el Manchester City sobre el Borussia Dortmund 2-1. En el duelo entre blancos y merengues, una figura muy criticada sobresalió
y hoy todos hablan bien de Vinicius. Anoche el brasileño desbordó como siempre y definió como casi nunca ha asistido, eso sí, por la mira telescópica de Toni Kroos. Después de este otro, que le dio Modric, es ya el segundo máximo anotador con 6 de esta temporada. Europa le ha hecho mayor. El base de Golden State, Stephen Curry, anotó 41 puntos para liderar el triunfo de los Warriors sobre los Milwaukee Bucks en la NBA. Curry tuvo una primera mitad tranquila con solo 11 unidades y aunque su equipo pudo llegar al entretiempo en ventaja, lo necesitaron mucho más en el segundo. El tirador protagonizó un festival con 19 puntos en el tercer cuarto, incluidos 3 triples y otros 11 en el último periodo para sumar 30 cartones en ese tramo. El base cerró la noche con 41 anotaciones, 6 de rebotes, 4 asistencias y un 5 de triples en 10 intentos. Y así el punto final para los deportes al mediodía. Tenga usted muy buenas tardes. También para ti, Alejandro. Bueno, y establecemos comunicación de inmediato con la periodista Lisette Márquez en la provincia de Granma. Es un territorio que muestra un crecimiento sostenido en el número de pacientes contagiados con la COVID-19. En esa provincia se han creado las condiciones para mantener aisladas a todas las personas con PCR positivo, a sus contactos y también a los sospechosos de haber contraído el nuevo coronavirus. Ya está lista nuestra colega Lisette Márquez. Lisette, buenas tardes. Adelante. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia de este espacio. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, un territorio con alta incidencia de la COVID-19 en el país. Hoy estaremos comentando de las medidas de aislamiento que implementan las autoridades, la creación de centros para proteger la salud de enfermos de la COVID-19, sus contactos y sospechosos de contraer la enfermedad. En este momento, en la provincia de Granma, cerca de 2.000 personas permanecen aisladas, la mayor parte de ellos por ser contactos de pacientes con PCR positivo. Para ofrecer más detalles sobre este tema, invitamos a nuestro estudio a la doctora Kenia González, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud en Granma. Buenas tardes, doctora, bienvenida a nuestro estudio. Coméntenos cómo ha actuado la Dirección de Salud y las máximas autoridades de la provincia ante el incremento de casos del nuevo coronavirus. Sí, buenas tardes. Precisamente para dar respuesta al incremento del número de casos que hemos venido experimentando en los últimos días, en la provincia se han incrementado el número de capacidades de cama con el objetivo de garantizar el aislamiento oportuno a todos aquellos casos que lo necesiten. En el caso de los centros de confirmados, hoy la provincia tiene 10 centros de pacientes confirmados y con una dotación de cama de 822 camas. Para el caso de los sospechosos, la provincia cuenta con un total de 7 centros y una dotación de 722 camas. Y en el caso de contacto, la provincia tiene un total de 30 centros que incluyen centros en cada municipio para una dotación de 2.924 camas, lo que hace un total de 4.448 camas hoy con la que cuenta la provincia para el aislamiento de todos aquellos pacientes confirmados, sospechosos y contactos. Ciertamente, doctora, desde hace algunos días los casos de COVID-19 en Granma han ido aumentando. Estamos hablando de crear más capacidades de hospedaje, camas, condiciones de alimentación, de higiene. Coméntenos un poco de este tema. En cada uno de estos centros de aislamiento, para todas las diferentes categorías, se le garantiza al paciente tanto su atención médica como su atención de alimentación y avituallamiento. Estos centros están vinculados todos a unidades de gastronomía y de la empresa de alojamiento que le garantizan la alimentación requerida al paciente. En cada uno de estos centros también están presentes las dietistas, que son las que establecen el menú teniendo en cuenta las características de cada paciente y los requerimientos alimentarios y nutritivos de acuerdo a la patología que puedan presentar los mismos. Esta es la situación de la provincia de Granma en cuanto a las medidas de aislamiento. En próximos contactos informativos estaremos ofreciendo más detalles de cómo actúan las autoridades de salud y del gobierno en Granma para proteger la salud de los enfermos de la COVID-19. Buenas tardes. Buenas tardes. La Academia de Canto Mariana de Gonish, dirigida por el maestro Hugo Osle, rindió homenaje a Vilma Espín en el aniversario 91 de su natalicio. Un concierto único en el Teatro Nacional de Cuba fue ocasión propicia para festejar además el cumpleaños 14 de la constitución de la Compañía de Jóvenes Intérpretes que promueve el canto lírico. Gloria eterna, heroínas de la patria.
El preámbulo, textos de Nancy Robinson con música de Silvio Rodríguez, un homenaje a las grandes heroínas de la patria. Mañana de remembranza. El tributo a la combatiente guerrillera Vilma Espín desde el canto fue ocasión propicia para celebrar los 14 años de constituida la compañía Mariana de Gonish, dirigida por el maestro Hugo Osle. La agrupación artística expuso parte de su repertorio enriquecido por los años. Reconocimientos especiales le fueron otorgados a la compañía. Interpretación magistral de pupurrí de canciones líricas. Alabanza a todos los héroes, en especial a Vilma. Evelixe Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el actual contexto epidemiológico que transita Cuba permite repensarnos los procesos creativos y de promoción del arte. De ahí que a través de la Comisión Cultura, Turismo, Espacios Públicos de la UNIAC se evalúen las dinámicas promocionales de la cultura cubana desde la participación, la inventiva y la creatividad como denominadores comunes. El colega Henry Godínez nos acerca a los nuevos retos que asume esta Comisión Permanente de Trabajo en Ciego de Ávila. El diálogo constructivo edificador respondió interrogantes a debate en la más reciente cita de la Comisión Cultura, Turismo, Espacios Públicos de la UNIAC en Ciego de Ávila. Interrogantes cuyas respuestas son soluciones a problemáticas existentes de 2 años anteriores que perduraban atentando al desarrollo cultural identitario desde la industria del turismo en Cuba. La última sesión de trabajo de la Comisión no aportó justificaciones, pero sí estrategias y propuestas de acciones a favor del trabajo institucional mancomunado que derive en un turismo cultural fortalecido y reflejo de las tradiciones culturales de la región avileña. Uno de los aciertos del encuentro lo aportó el Grupo de Trabajo de Comunicación y Arte de la Dirección Provincial de Cultura, al proponer una estrategia de visualización para acciones de mercadotecnia en función de la promoción del turismo cultural en la provincia. Con un diseño visual aún perfectible y nada definitivo, Turicul es el ofrecimiento a través del cual desde la esencia de la cultura avileña se pretende promocionar todos los productos culturales del territorio, tanto los que se insertan en el polo turístico Jardines del Rey como en el turismo de ciudad, intencionando las tradiciones que marcan cada municipio. El debate sobre el proyecto confirmó que la idea promocional puede ser la génesis de otros que contribuyan a fortalecer los procesos promocionales del arte cubano y avileño. Otro de los tópicos de análisis centró la atención en los recorridos históricos culturales que propone el municipio de Ciego de Ávila como urbe citadina, que será sede de las actividades por la celebración del 26 de julio en la provincia. Se desarrolla de manera correcta el pago de los artistas bajo el convenio Cultura-Turismo. El cuestionamiento expuso aciertos que se hacen visibles en el último año, desde el esfuerzo de cada una de las instituciones que aporten el talento y las condiciones de trabajo para que el turismo cultural sea de agrado y disfrutable. La sesión del trabajo permitió a la representación del Partido Comunista de Cuba incentivar a planificar de manera adecuada las estrategias de trabajo para que el producto cultural sea articulado y esencia de la industria turística de la nación. De la misma manera llamó a perfeccionar el diálogo institucional desde la Comisión para unificar intereses laborales. Sin dudas, los avileños trabajan por un arte cubano que continúe gestándose desde la participación, la inventiva y la creatividad como demanda el actual contexto epidemiológico cubano y mundial. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El jurado de la edición 22 de la Bienal de Humorismo Gráfico Cuba 2021 sesiona de manera virtual. Auspiciado por el Ministerio de Cultura, la Unión de Periodistas de Cuba y el Museo del Humor de San Antonio de los Baños, el certamen se realiza este año con cifras récord de participación. Países tan diversos como China, Irán, Estados Unidos y Turquía participan este año. 1.707 obras se presentaron y finalmente 223 quedaron en competencia. El prestigio de un jurado internacional heterogéneo avala el certamen. Desde el escenario virtual, esta edición promete ser una gran fiesta del humor gráfico. La Bienal viene siendo, en este caso, en las condiciones de COVID, un experimento que ha demostrado que Cuba sigue siendo un sitio importante como gráfico cubano. El que tantos amigos de diferentes latitudes hayan enviado obras a un salón que ya tiene una tradición importante, avala esto. Desde este domingo y hasta el 14 de abril, artistas de 35 países romperán los estereotipos y esquemas geográficos y hablarán un lenguaje común, ejemplo también de que el humor nos une en tiempos de pandemia.
Regla Abreu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy cumpliría 90 años una de las figuras más relevantes del teatro cubano. Actuó, dirigió y gestó hitos en el ámbito teatral de este archipiélago. Con el homenaje a Berta Martínez me despido por hoy. Muy buenas tardes. Para Berta Martínez el teatro fue la vida. Todos los contrastes del mundo caben en un escenario. Así lo entendió y con esa verdad fundó un modo de ser y estar en el teatro. Actuó, dirigió, diseñó luces y vestuarios. Para Berta Martínez crear fue poner su tiempo en ese empeño e indagar, experimentar, tomar el pulso de la creatividad viviendo en el tabloncillo, entregada con ilusión al hecho artístico. Acercarnos a su ruta nos pone delante muchas certezas y también tantas preguntas, desde su natal Yaguajay a La Habana de Teatro Prometeo, a su tiempo en Teatro Estudio y su paso por la televisión. No es un lugar común decir que está en la historia del teatro cubano. Hizo mucho y sobre todo marcó con su hacer hechos fundamentales. Fue la primera Lala fundadora de Contigo Pan y Cebolla de Héctor Quintero y dirigió el estreno de La Casa Vieja de Abelardo Estorino, por citar apenas 2 ejemplos. Pero hay mucho más, huellas de un vivir que es la memoria. Nos queda mucho por descubrir de esa presencia, del artista que apostó su poderío espiritual en ese arte que se construye y pule todos los días frente al público. Este año se le dedica el Festival de Teatro de La Habana por el aniversario 90 de su natalicio. En un telón abierto que hace un tiempo escribió y dirigió Rolando Almirante, Berta Martínez enfatizó cómo entendió el teatro. El teatro es la vida, como debe ser el teatro, la vida realizada con hermosura. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 7 de abril de 1930 nació en la ciudad de Santiago de Cuba Vilma Espín Guilúa, la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, quien cumpliría hoy 91 años de vida. La crónica que presentamos a continuación nos acerca al memorial que lleva el nombre de la heroína de la Sierra y el Llano, a la casona donde vivió desde los 9 años y en la cual desde hace más de una década se rescata, investiga y divulga su obra y su vida. Ningún espacio donde trascendió la obra de Vilma Espín Guilúa queda hoy en el vacío del olvido. Esta casona colonial de la calle San Jerónimo, entre las arterias Calvario y Carnicería, marcada con el número 473, vive del tiempo recobrado. El museo ha sido el incentivo al conocimiento, a profundizar en la vida de Vilma. A veces pensábamos que conocíamos todo de Vilma. Vivimos con ella y su propia modestia, su sencillez, no nos permitía aquilatar cuántos valores y grandeza había en esa mujer, no solo de cuerpo, sino de acciones. 6 salas enfocan a la Vilma de todas las épocas como si todavía fuera incansable. Aquí habitan la niña astuta, la universitaria sagaz, la clandestina al límite de la muerte, la Mariela en la guerrilla, la mujer paradigma en la cimentación del socialismo, las de horas adoradas entre la familia hasta los últimos días de su existencia física. Vilma vivió en esta casa desde los 9 años y aquí le creció el cabello más de 1 metro sobrepasando su cintura. Es el sitio perfecto para atesorar el revólver con el que defendió su vida en el segundo Frente Oriental Fran País, aquella copa del brindis antes del primer beso de casada, el vestido y la tiara que diseñó para su boda en una reunión. En esta habitación se cambió de vestuario Raúl antes de tomar a Vilma como esposa. En esta casa me puse un nuevo uniforme de guerrillero y me fui a la boda con Vilma. Lo mejor y más lindo que hice en toda mi vida, confiesa Raúl. Las urnas del memorial salvan momentos cumbres en el andar político de Vilma Espín, la estrella de heroína de la República de Cuba impuesta por Fidel. Las órdenes Ana Betancourt y Mariana Grajales conferidas por el Consejo de Estado y la Orden y Estrella Francisco de Miranda, la más alta condecoración que otorga el presidente de Venezuela cuando entonces era Hugo Chávez. Todo evoca el pasado. Hay que sacar a la Vilma de la mudez de las fotografías y llevarla a la existencia de acciones en esta era de revolución. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y con este homenaje a Vilma Espín concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Y no nos retiramos sin antes, por supuesto, dejar nuestro mensaje de que se cuide mucho, así estará cuidando a su comunidad, a su familia y a su país. Así es, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Convocatoria al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse del 16 al 19 de abril de 2021. El partido es el alma de la revolución. En la tarde. Su cartelera. Por el Canal Caribe, entrevista Cubavisión Internacional, 2:30 diálogo. A las 3, revista informativa en tiempo real, Estación Caribe a las 5:30. A las 6, enlace nacional, 6:30, noticiero cultural. Mesa redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del noticiero nacional de la televisión cubana. Usted puede ver ahora por clave Nota a Nota, Cubanísimo a las 2:15, a las 3:45, Nuestra Canción, La Tarde.